Buenas tardes, profesor. Voy a explicar mi primer proyecto, que es la clasificación de climas según Köppen. Según Köppen, los climas se clasifican en 5 grupos, es decir, el grupo A es el primero, que es el grupo de los climas tropicales. Se caracteriza por tener climas inferiores a los 18 grados y este clima normalmente se encuentra en los bosques tropicales. Dentro de este grupo se encuentran tres climas más. La primera clasificación es, primero ponemos la letra A y después ponemos la segunda letra, que nos quiere decir la precipitación que tiene en cada clima, y siempre debe ser minúscula. Si tenemos una letra F, quiere decir que es ecuatorial, es decir que el clima es muy cálido y también los inviernos son muy cálidos. Si tenemos la letra AM, quiere decir que es un clima monzónico, es decir que los inviernos son muy fríos y también veranos muy cálidos, pero hay una estación del año en la que llueve mucho. Si tenemos la AW, quiere decir que es una sabana, es decir que en todo el tiempo es un clima muy seco. La siguiente clasificación es el grupo B, que son los climas secos, que normalmente tenemos esos climas con estepas y los desérticos. La primera letra siempre va a ser la B y la segunda letra va a ser la aridez que tiene cada clima. Si tenemos una letra S, es decir que tenemos un clima de estepa, y si tenemos una letra W, quiere decir que tenemos un clima de desierto. Si tenemos la tercera letra, si tenemos una H, es decir, la temperatura va a ser, si tenemos la H va a ser cálida, y si tenemos la K va a ser fría. Si tenemos la BSH, quiere decir que tenemos una estepa cálida, es decir, que los inviernos son muy cálidos y también los veranos realmente es muy cálido todo el clima. Si tenemos una BSK, es decir, es una estepa fría, los inviernos son un poco más fríos que los veranos. Y si tenemos una BWH, es decir, tenemos un desértico cálido, es decir, el clima es más caliente y los inviernos casi no se sienten. Y si tenemos un BWK, es decir, que tenemos un desértico frío, en donde los climas son más fríos y el verano casi no se siente. El siguiente grupo es el grupo C, que son los climas de latitudes medias, en los que se caracterizan por tener, el mes con el clima más frío tiene temperaturas de menos 3 grados centígrados y de 18 grados centígrados. Y el mes con temperaturas más altas supera los 10 grados centígrados. Tenemos la misma clasificación, que es primero la letra C, y la segunda letra nos quiere decir que es la precipitación. La tercera letra nos quiere decir que es la temperatura en el verano. Si tenemos una letra F, es un clima húmedo. Si tenemos una letra S, es un verano seco. Y si tenemos una letra W, tenemos un invierno seco. Si tenemos CFT, tenemos un marítimo de costa occidental, es decir, que es un invierno frío y veranos frescos. Si tenemos CFC, tenemos marítimo subártico, es decir, que tenemos un invierno frío y no hay verano. Si tenemos un CSA, tenemos un mediterráneo, es decir, que tenemos un invierno templado y el verano es seco. Si tenemos un CSB, tenemos un mediterráneo de veranos frescos, que como lo indica su nombre, tiene veranos frescos y los inviernos son un poco cálidos. Si tenemos un CFA, tenemos un subtropical húmedo, en el que tenemos inviernos fríos y veranos húmedos. Si tenemos CWA, tenemos subtropical de inviernos secos, es decir, que tenemos veranos cálidos e inviernos fríos. Y si tenemos un CWB, tenemos templado con inviernos secos, es decir, los inviernos son muy fríos y los veranos son muy frescos. El siguiente grupo es el grupo D, que son los climas continentales. Normalmente lo que lo caracteriza a este clima es que las estaciones de otoño y primavera realmente son muy cortas y normalmente casi no se da este tipo de clima
por lo que si se da en el hemisferio sur. La clasificación es igual, tenemos la primera letra es la D y la clasificación que tomamos en cuenta del grupo C, que la primera letra es la lluvia o la precipitación y la segunda letra es la temperatura, es la misma en el grupo D. Sin embargo, en el grupo D anexamos una letra que es la D, la cual tiene temperaturas de 10 grados centígrados y menos 38 grados centígrados. Si tenemos DFA, DWA, DSA, tenemos climas continentales cálidos. Si tenemos DFB, DW, DSB, tenemos climas continentales de veranos frescos. Si tenemos DFC, DWC, tenemos climas continentales subárticos. Y si tenemos DFD, DWC, tenemos climas continentales con extremadamente frío. Finalmente tenemos el último grupo, que es el grupo E, que son los climas polares, donde solamente tenemos dos climas más, que es la ET, que es la tundra, y la EF, que es el hielo. En la tundra tenemos climas de 0 grados a 10 grados centígrados, y en el hielo tenemos climas de 0 grados. Sin embargo, en el hielo no tenemos ningún tipo de vegetación. Finalmente, en nuestro país, México, el clima que es más grande en él, normalmente siempre es el grupo A, B y el C, porque nuestro país tiene climas muy cálidos.